¿Cómo le va? Esta es la dosis diaria, yo soy Manuel Yáñez y me da un gusto enorme que nos acompañe a conocer y analizar lo que está sucediendo en el planeta Tierra. Y es miércoles 18 de septiembre del 2024, estamos ya en la cima de la semana. ¡Ánimo! Estas son las notas más relevantes de lo que usted leerá, verá o escuchará en los principales medios informativos. Para meter la basura abajo de la alfombra, Claudia Sheinbaum, la presidenta electa de México, anuncia que va a desaparecer Segalmex para crear Alimentación del Bienestar. La de 8 columnas, Genaro García Luna acusa al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de nexos con el narcotráfico en una carta que escribió desde prisión. Entre los países de la OCDE, México invierte 4 veces menos en educación. De película en una historia que puede haber sido de James Bond o de Misión Imposible, el ejército israelí elimina a miembros de la organización terrorista Hezbollah con dispositivos electrónicos. Por supuesto, como cada miércoles va a estar aquí Karen Santamaría, la mujer más informada en temas internacionales del planeta Tierra. Empezamos. En el 2018, el entonces presidente electo Andrés Manuel López Obrador anunció que iba a fundir Adiconsa con Liconsa para crear Segalmex, Seguridad Alimentaria Mexicana. Esto resultó en un desfalco superior a los 9.500 millones de pesos, que todavía está por esclarecerse, y ahora la hoy presidenta electa Claudia Sheinbaum anuncia que Segalmex se va a transformar en Alimentación del Bienestar. Sí, escuchó bien, Alimentación del Bienestar, y va a estar dirigida por María Luisa Albores. Segalmex tuvo sus problemitas, dijo Claudia Sheinbaum. Los problemitas de Segalmex son 156 denuncias de actos de corrupción integrados en 36 carpetas, esto de acuerdo a la Secretaría de la Función Pública hasta el 2022. Hay una discrepancia en las cifras. El total del desfalco fue de 9.500 millones de pesos. Lo que hoy se anuncia es que ya se intervinieron algunas de las empresas relacionadas con estos desfalcos. Estos desfalcos se trataban de vender frijol de mala calidad, de decir que se compraba agua a garrafones, miles de litros, y que nunca llegaron a las bodegas de Segalmex. Este frijol también se compraba y no llegaba nunca, o se compraba de baja calidad, se le vendió a Venezuela a altos precios. Una larga lista de hechos y de actos corruptos que sumaban 9.500 millones y que hoy el gobierno de López Obrador dice que nada más son 2.700 millones de pesos. Como sea, él, que era director de Segalmex, no creo que está preso ni en la cárcel, está vivito y coleando. Se trata del señor Ignacio Ovalle, que cree. Él desde 1970 fue secretario particular de Luis Echeverría Álvarez y estuvo en la función pública con Luis Echeverría, con José López Portillo, incluso con Carlos Salinas de Gortari, porque sí, era del PRI. Y fue precisamente en el sexenio de Salinas de Gortari que le dieron Conasupo. Él fue el director de la Conasupo y el encargado de desmantelarla. Por eso se le ocurrió a López Obrador que si ya se había encargado de la alimentación de los mexicanos cuando destruyó la Conasupo, podría dirigir Segalmex. Y cuando empezaron estos hechos de corrupción en Segalmex, la empresa que dirigía Ovalle, lo removió López Obrador, pero le dio otro cargo. Nombró a Leonel Cota Montaño en su lugar, que dirigiera Segalmex, y se fue Ignacio Ovalle como coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal. ¿Cómo ve? Así que esos son los problemitas. Ahora se va a crear Alimentación del Bienestar y lo va a dirigir esta mujer, María Luisa Albores, quien es miembro de Morena y que es la secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Semarnat desde el 2020. Bueno, cuando menos tiene credenciales, es ingeniera agrónoma egresada de la Universidad Autónoma de Chapingo, especializada en zonas tropicales con orientación a la caficultura
y cuenta con estudios de maestría en Pedagogía del Sujeto y Práctica Educativa por el Centro de Estudios para el Desarrollo Rural. Además tiene un diplomado de Economía Social y Emprendimiento de la Universidad Iberoamericana de Puebla. Así, Claudia Sheinbaum dice: Segalmex, ¿cuál Segalmex? Es Alimentación del Bienestar y queda en manos de María Luisa Albores, Ignacio Valle, feliz en su casita. Esta nota de 8 columnas, que es la que va a dar de qué hablar todo el día de hoy y quizá lo que queda de la semana. Los abogados de Genaro García Luna difundieron una carta escrita a mano por quien fuera secretario de Seguridad durante el sexenio de Felipe Calderón, en la que además de sostener su inocencia, dice que los mismos testigos que declararon en su contra también han señalado los vínculos del actual gobierno mexicano con la delincuencia organizada. Genaro García Luna fue detenido en diciembre del 2019 por supuestos nexos con la delincuencia organizada, y en esta carta, que escribió, como le digo, a mano, señala que en los registros oficiales de México y Estados Unidos hay pruebas de los vínculos de los operadores de Morena con grupos criminales. Le voy a leer textual este segmento de la carta. Dice: es de conocimiento público y está en los registros federales de México y Estados Unidos los contactos, videos, audios, fotografías, registros de comunicación y gestión entre el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y sus operadores con los líderes del narcotráfico y sus familias, en particular con los narcotraficantes que fueron utilizados como testigos en mi contra durante el juicio. Continúa diciendo esta carta: quienes inclusive dentro del juicio imputaron al presidente López Obrador y a sus operadores de estar vinculados con ellos y el narcotráfico. Estos hechos son corroborados con la reciente captura del narcotraficante Ismael El Mayo Zambada. Estos hechos, continúa la carta de Genaro García Luna, dice que están ratificados con la suspensión de las relaciones oficiales entre México y Estados Unidos decretada por López Obrador. Pues bueno, Genaro García Luna se dedicó a escribir una carta a mano donde dice que ha sido maltratado en la cárcel. Todavía no le dictan sentencia, pero dice que los mismos testigos que lo señalaban a él señalan al actual gobierno de hacer pactos con el narcotráfico. Vamos a ver en qué deriva esta carta y si es verdad que en los archivos de los juicios en Estados Unidos están estos datos, esta información, porque de ser así, esta es pública y cualquiera de nosotros podría investigarla. En redes sociales están circulando unos impactantes videos del momento en que personas están haciendo su vida normal y de pronto tienen a la cintura dispositivos electrónicos que emiten un sonido, un pitido durante unos segundos y de repente explotan. Esto se atribuye al Mossad, a la agencia de inteligencia de Israel, que interceptó un cargamento de dispositivos de estos. Se acordarán, no sé si usted es muy joven, quizá nunca supo ni siquiera que existían unos aparatos que se llamaban bips, que sonaban y se marcaba un teléfono y un mensaje y uno tenía que dirigirse a un teléfono o hacer una llamada por un teléfono a el aviso que le llegaba ahí a su aparatito, que generalmente lo traían en la cintura. Pues así se supone que los agentes del Hezbollah se comunicaban. El Mossad, esta agencia de inteligencia israelí, detectó que se compraban en una empresa taiwanesa llamada Gold Apollo y que el Hezbollah había comprado 3,000 aparatos, los cuales fueron interceptados y manipulados por Israel antes de que llegaran al Líbano. Los explosivos fueron implantados junto a la batería de cada uno de los localizadores con un mecanismo para poderlos detonar de forma remota. El pasado martes los dispositivos recibieron un mensaje que simulaba provenir del Hezbollah, pero que en realidad sirvió para hacer estallar los explosivos, dejando al menos 9 personas fallecidas y más de 2,800 heridos. Esto de acuerdo al Ministerio de Salud libanés. Tanto el Hezbollah como el Ministerio de Exteriores libanés atribuyeron el incidente a un ataque cibernético israelí, mientras que el gobierno de Israel aún no se pronuncia sobre este ataque impresionante en territorio libanés. Aquí en la dosis diaria hablamos en realidad poco del mundo del espectáculo, pero esta nota tiene una trascendencia
de interés para todos. Arrestan al famoso rapero Sean Diddy Combs, acusado en Nueva York de abuso y tráfico sexual. Este conocido rapero Sean Diddy Combs fue acusado por fiscales de Estados Unidos por los delitos de extorsión, tráfico sexual por la fuerza y transporte para ejercer prostitución. Combs fue arrestado en Nueva York el pasado lunes. La acusación formal dada a conocer por el fiscal del Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, señala que para abusar de sus víctimas, Combs se basó en empleados, recursos e influencia de su imperio empresarial. En el texto de la acusación se puede leer que se creó una empresa criminal cuyos miembros y asociados participaron e intentaron participar, entre otros delitos, trabajos forzados, secuestro, incendio provocado, soborno y obstrucción de la justicia. El arresto se produjo después de que las autoridades federales de Estados Unidos hicieron una redada en las propiedades de Combs en Los Ángeles y en Miami en medio de una investigación por tráfico sexual. Le negaron ya la fianza, tiene que esperar el juicio encerrado en la cárcel por la gravedad de los delitos que se le imputan y también por la gran posibilidad de que se diera a la fuga este rapero Sean Diddy Combs, uno de los hombres más influyentes en el hip hop en Estados Unidos y uno de los empresarios más ricos de ese país. Hay que estar muy atentos porque a ver si no hay más músicos involucrados, más hip hoperos, raperos, músicos poperos, porque lo que hacía Sean Diddy Combs era que los invitaba a unos raves, a unas fiestas impresionantes donde se dice pasaban todos estos delitos. Sigamos de cerca el juicio a Sean Diddy Combs. Si usted es usuario de estos taxis de aplicación, Uber, Didi, y ha viajado a Guadalajara, a Cancún, aquí a la Ciudad de México, se habrá dado cuenta que es dificilísimo o imposible poder llamar a uno de estos servicios aplicativos. Hay que caminar fuera del aeropuerto incluso hasta 10 minutos y ayer en la Ciudad de México hubo una manifestación de operadores de estas aplicaciones para exigir que se les dé, como está establecido, el acceso fácil a los aeropuertos en la República Mexicana. El secretario de Marina, José Rafael Ojeda, reconoció que la operación de taxis de aplicación en aeropuertos enfrenta problemas en estas ciudades. Vamos a tratar de llegar a un acuerdo porque sabemos que la situación... Vamos a intentar llegar a un acuerdo, conocemos la situación y estamos buscando un término medio para ver qué solución se le puede dar a este problema. Estos fueron los comentarios del almirante José Ramón Ojeda, quien administra el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, y no se trata de llegar a un acuerdo, un término medio, se trata de aplicar la ley. De acuerdo con Juan Pablo El Roa, director de Uber en México, cuentan ellos con un amparo que permite a sus socios conductores realizar servicios desde cualquier aeropuerto del país. El problema no es y nunca ha sido de Uber, nosotros siempre estaremos abiertos al diálogo. Al prohibir las plataformas en los aeropuertos se lastima a los usuarios, la imagen nacional y todos perdemos, dice el señor Juan Pablo El Roa. El expresidente de México, Ernesto Zedillo Ponce de León, ha estado en los medios por todos lados, también ha estado en declaraciones de Claudia Sheinbaum, la presidenta electa de México, y del mismo presidente Andrés Manuel López Obrador por declaraciones que ha hecho en torno a los cambios al Poder Judicial. Yo me acuerdo de la llegada de Ernesto Zedillo a la presidencia. Si alguien no quería ser presidente era él, llegó ahí por el terrible asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta. Él quedó como candidato del entonces PRI y durante su sexenio y su gobierno se fortalecieron los organismos independientes. Para mí el más importante fue el IFE, que ahora se llama INE, pero en su momento fue el IFE, que fue separado oficialmente de la Secretaría de Gobernación, se convirtió en un organismo independiente. Se llevaron elecciones intermedias donde
No ganó el PRI por primera vez en un congreso y se hizo un sexenio dividido a partir de entonces, y en las elecciones presidenciables ganó por primera vez un partido de oposición, ganó Vicente Fox Quesada del PAN, y Ernesto Zedillo Ponce de León salió en la noche, ya muy noche, casi de madrugada, a conferir que había perdido el PRI la elección y felicitando a Vicente Fox. Y en la controversia que están poniendo la luz en Morena, el presidente y la presidenta electa, sobre lo que hizo Ernesto Zedillo respecto a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fue el 1 de enero de 1995, y durante un mes la Suprema Corte de Justicia de la Nación y mediante la cerró. Y la controvertida decisión que tuvo Ernesto Zedillo Ponce de León contra la Suprema Corte de Justicia de la Nación, le voy a contar que cerró toda actividad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el 1 de enero de 1995, y mediante la figura de jubilación inmediata separó de su cargo. Había entonces 26 ministros. Esto sucedió durante 26 días y Zedillo firmó la iniciativa y promulgó las reformas a 20 artículos constitucionales aprobados por senadores, diputados y la mayoría de los congresos locales. Todo esto tomó 52 días, del 5 de diciembre de 1994 al 26 de enero de 1995. El argumento formal fue una respuesta a la exigencia ciudadana de una mejor impartición de justicia. La interpretación generalizada era que no quería el presidente Zedillo una corte integrada por ministros que habían sido nombrados por expresidentes. Miguel de la Madrid, Carlos Arenas de Gortari, todos habían tenido que ver con el nombramiento de estos magistrados. Los cambios más importantes fue esta disminución de 26 a 11 de ministros que integraban la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También creó el Consejo de la Judicatura, se incorporaron nuevos recursos de controversia y acciones de inconstitucionalidad. También se redujo el límite a 15 años para ocupar el cargo, que antes era vitalicio. Todo esto que le cuento, este desmantelamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ocurrió al final del primer mes del gobierno de Ernesto Zedillo Ponce de León, y son los hechos que, de acuerdo con Claudia Sheinbaum, la presidenta electa de México, y el presidente saliente Andrés López Obrador, no le dan autoridad moral para opinar sobre los cambios que propone Morena a la Suprema Corte hoy. Como siempre, en la dosis diaria, usted tiene la mejor opinión. Hoy es un día importante en la economía y en las finanzas del planeta Tierra. Hoy anuncia el Tesoro en Estados Unidos lo que se supone será una reducción a la tasa de interés, y veamos cómo afecta eso a la economía del mundo. Hasta aquí llega la dosis diaria de hoy, una breve dosis diaria. Hoy no estuvo, como habíamos anunciado, Karen Santamaría. Esperemos que esté bien, le mandamos un saludo con mucho cariño, y a usted también lo saludamos con el agradecimiento de escuchar la dosis diaria. Búsquenos en redes sociales, estamos como La Dosis Diaria X, para hacer de estos temas tema de conversación. Escúchenos cuando usted tenga un tiempo disponible, cuando así lo decida, ahí donde usted escucha su podcast favorito. Puede ser Spotify, YouTube, Amazon Music, Apple Podcasts. Busque La Dosis Diaria con Manuel Yáñez, denos un like, suscríbase para que usted esté al día todos los días. Y si usted escucha La Dosis Diaria y le gusta, recomiéndenos con un familiar, con un amigo, con el vecino, para que La Dosis Diaria pueda seguir creciendo. Entre tanto, ya está usted informado. Pásela bien.